Muy buenos días, jóvenes, damas y caballeros. Bienvenidas y bienvenidos sean al episodio número 74 de tu podcast, Lunes de Mentor. No puedo creerlo que caí enfermo nuevamente. Ahora no sé por qué, seguramente me contagiaron. Primero empezó mi mamá, luego mis hermanos, luego mi hija, mi hijo, mi esposa. Y parece que yo fui el último y el más tardado en recuperarse. Estamos bien, sin embargo, todavía ando ahora mormado y ronco. Puedes creerlo. Con estos cambios de clima tan interesantes que a veces desearía que duraran más, ¿no? Los días fríos, los días lluviosos como ahora que estamos teniendo en Querétaro. Aquí regularmente tenemos muchísimo calor, por eso es que son más que bienvenidos. 1 o 2 o 3 días o los que sean de lluvia, yo desearía que así estuvieran como en Vancouver, ¿no? Que hay muchísima lluvia, ojalá así fuera la gran mayoría de los días en Querétaro. Yo soy amante del frío, amante de la lluvia, espero que podamos, que la naturaleza nos pueda regalar algunos días más así, con estos climas donde se lleva por completo el calor. Deseo que tú también te encuentres de maravilla y bendecido para poder escuchar este episodio el día de hoy muy interesante que se llama Tus cicatrices tienen un propósito, el episodio número 74. Vamos a comenzar pues con esto. Mira, fíjate que hace algunos meses yo recibí información, o mejor dicho, un comentario por ahí en redes. No recuerdo si fue en Instagram o en YouTube. Creo que fue en YouTube porque es donde más tengo movimientos. Recibía el comentario de una persona, no sé con qué intención, pero bastante interesante e inspirador para bajar este mensaje. Fíjate, lo que comenzó siendo el intento de un secuestro emocional terminó siendo un inspirador acto de valentía y también de introspección para plasmar el mensaje del día de hoy. Una persona me comentaba, oye Josué, pero tú qué vas a hablarnos de carácter, ¿qué voy a escuchar yo a una persona hablando de carácter si para empezar la persona que me está dando el mensaje tiene los dientes como tú? Y ciertamente no tengo la sonrisa más agraciada del mundo, tampoco los rasgos más finos del planeta, no, por supuesto que no. Tengo de hecho muchos otros defectos físicos, como por ejemplo una vez me rompí la nariz y mi nariz está chueca, mira, presta mucha atención, por aquí la vas a notar. También una vez me rompí el dedo y no lo puedo doblar, mira, queda recto como una tabla. En este otro caso, pues sí lo puedo doblar, mira, se ve bien padre cómo se dobla, ¿sí ves? Pero en este otro no. Así quedó, una vez que me cayó encima de un colchón o una estructura, no recuerdo, yo estaba entrenando atletismo y me lastimé. Lo mismo me pasó en la nariz, también cuando se me fracturó la nariz, y el codo una vez que me caí de la moto, y bueno, tengo muchas historias que te pudiera contar, pero gracias a que pues estaba viviendo con intención, yo no medía los riesgos, simplemente pues las cosas suceden y a veces te lastimas. Sin embargo, pues a veces hay días donde vas haciendo la vida con la mejor de las intenciones y de pronto pues algún comentario te puede sacudir. Quizá te levantaste con un buen humor y tu pareja hizo algún comentario que más allá de herirte o de ser ofensivo, simplemente conectó con algún recuerdo tuyo en el pasado y te hizo sentir inseguro o insegura y bajaste la guardia. Te tomaste personal un comentario aleatorio y no llevaba a ninguna dirección, pero de pronto la haces tuyo o lo haces tuyo. ¿Por qué? Porque son días donde nos levantamos con la guardia baja. Y a todos nos puede pasar. Quizá un comentario de un amigo, olvidó tu cumpleaños, no te felicitó, no fue la primera persona que te felicitó por ser tu cumpleaños y te vas, te dejas caer, como que eso nos hace sentir cierta depresión. Decimos, algo pasó, ¿por qué no me felicitó? Brother, amiga, todos estamos haciendo la vida lo mejor que podemos y créeme, ninguno de esos comentarios, ninguna de esas actitudes es personal. Meramente son gente que actúa, está viviendo su vida y a veces un desplante así como ese, sin llevar malas intenciones, nos puede hacer sentir mal. Por eso es que el mensaje del día de hoy es para ti si te sientes identificado con esta pequeña introducción que te acabo de dar. Resulta que hace poquito, como bien te lo mencioné hace unos segundos, una persona me pone en los comentarios, Josué, no voy a escuchar, o ¿cómo crees que voy a escuchar algo de ti derivado del carácter si para empezar tienes los dientes chuecos? A lo que yo diría, no solamente los dientes tengo chuecos, el alma también está torcida en muchas ocasiones y eso no lo puedo proyectar. Pero en algún punto me di cuenta que ya no vivo para los demás. En la medida en que uno crece, aprendes a escuchar, o sea, te das cuenta
que eres más capaz de hablar para todo o de todo, pero que cada vez vale menos la pena compartir tu opinión. Como que te guardas comentarios que no tienen sentido. Sin embargo, hay gente que no lo ha comprendido y es la que se pasa hablando y sobre todo criticando y señalando los puntos frágiles de otras personas, porque en realidad es como verse en un espejo a ellos mismos y juzgarse a sí mismos. Es como dejar salir una debilidad que es de ellos, esperando que impacte también en tu propia persona. Pero al no hacerlo, simplemente expone una debilidad de carácter en la otra persona, es decir, en la persona que intenta atacarte. Y si acaso en ocasiones nos hace sentir mal ese tipo de eventos, puede ser porque simplemente somos humanos y estamos con la guardia baja. Es como cuando tenemos bajas las defensas y nos enfermamos, por ejemplo, como en esta ocasión de la garganta. No quiere decir que esté mal algo conmigo, es decir, mis circunstancias no definen mi persona, son solamente momentos y hay que afrontarlos, eso es todo. Pero mientras estaba analizando esta pequeña introducción, esta pequeña historia que te acabo de contar, recordé que en un lunes de mentor, cuando no era lunes de mentor, sino que yo hacía esta dinámica de platicar con mis trabajadores en la nave, los juntaba a todos cada lunes y hablábamos de algo. En una ocasión recibí una retroalimentación muy bonita de una persona, de una amiga que le mando un fuerte abrazo, un gran saludo. Ella se llama Karen. Karen era lectora en ese entonces ya, y a veces compartíamos una o dos historias, y después de un lunes de mentor, después de una charla motivacional en donde pretendía equipar a mis trabajadores con cierta motivación del fin de semana para que pudieran comenzar con toda la actitud de lunes, ella me dice: Josué, fíjate que me gustó el mensaje de hoy, pero te quiero recomendar un libro también. ¿Cuál es ese libro que me quieres recomendar? Se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. ¿Lo has leído? Yo le dije: no, nunca lo he leído. ¿De qué se trata? Y brevemente me da un resumen, me da un teaser del libro y me fascinó. Tanto fue así que me compré el libro en físico, pero no fue suficiente con leerlo. Tuve que escucharlo en audiolibro también. El audiolibro te lo recomiendo, es un libro brutal, es un libro fantástico y de lo cual vamos a platicar el día de hoy, no en sí del libro, pero sí del personaje de Viktor Frankl. Para situarte primero que nada en la historia que vamos a desglosar el día de hoy, es importante mencionarte algunos datos que traigo aquí, como por ejemplo el nacimiento de uno de los colosos más importantes en la historia del psicoanálisis. Estoy hablándote de Sigmund Freud. Así es, damas y caballeros. Resulta que el 6 de mayo de 1856 nace el renombrado Sigmund Freud. Por si fuera poco, este cuate, no después de unos años de hacerse de una viral popularidad en el entorno, en el medio, junto con sus otros amigos catedráticos de la época, pues publica numerosos artículos, publica numerosos libros y por ahí pisándole los talones y como punto de referencia también a modelo de estudio, viene otro personaje, el cual tiene lugar y es autor intelectual del libro que te acabo de mencionar. Se trata de Viktor Frankl, quien a sus 16 años le escribe una carta y le manda en sí un ensayo a Sigmund Freud para hacerle saber un concepto, digamos, una idea en la que él estaba trabajando, y para acabar pronto termina impactando a Sigmund Freud y este lo publica dentro de su entorno de intelectuales. Esta historia es fascinante, la puedes buscar, la puedes constatar por ti mismo, porque es a lo que te invito todo el tiempo. No te quedes con lo que yo te platico aquí, investiga por tu cuenta. Mira, este cuate de Sigmund Freud, a grandes rasgos, en torno a lo que desarrolló su teoría fue en torno a la búsqueda del placer reprimido. Sigmund Freud lo que decía es: la gente, las personas se mueven inspiradas por la obtención de placer. Caso contrario a Viktor Frankl, que él decía: no, espérate, la gente no se mueve por la manifestación o por la búsqueda del placer, se mueve en realidad por la búsqueda del sentido. ¡Wow! De ahí que todo va a empezar a cobrar sentido. Pues resulta que lo que parecía una carrera prometedora para Viktor Frankl se ve frustrada en el año de 1942, cuando este es capturado por los nazis y llevado a un campo de concentración. Lugar donde desafortunadamente pierde a su madre, pierde a su padre, pierde a su esposa, la cual también estaba embarazada, y pierde a su hermano.
él se queda totalmente solo luchando contra su propia mente y contra los abusos infrahumanos que le están dando a estas personas en los campos de concentración en la Primera Guerra Mundial. La historia es fascinante, realmente brutal. Yo terminé de leer el libro, pero especialmente el audiolibro. Cuando terminé de escuchar el audiolibro, wow, fue como una de esas experiencias donde terminas. Yo te he contado antes que una vez hice un guión para el COVID. En cierta ocasión teníamos que hacer una campaña para mitigar la violencia intrafamiliar después del encierro en el confinamiento del 2020, y literalmente cuando terminé el guión, terminé llorando, terminé muy sugestionado por toda la información que me chuté para poder ensamblar el guión. Bueno, pues en esta ocasión, cuando terminé de escuchar el libro, yo terminé súper triste, terminé realmente agobiado, como si hubiera visto una película o una serie documental real de un trato inhumano muy injusto. Tal fue el caso que terminé bien agüitado, o sea, literalmente así te lo digo. Entonces, este cuate, Viktor Frankl, escribió y llevó a la práctica lo que él mismo estaba promoviendo como objeto o como tema de desarrollo para poder compartir con estos grandes investigadores de la época, como Sigmund Freud, por ejemplo. Pero a diferencia de Freud, que decía que las personas se movían motivadas por el placer, este cuate decía que las personas se mueven motivadas por la búsqueda del sentido. Dicho y hecho, tuvo que pasarle lo que le sucedió para después de salir de los campos de concentración publicar su libro El hombre en busca de sentido. ¡Wow! Es una historia maravillosa. Así que lo que vamos a platicar el día de hoy son algunas cosas, algunos insights, algunos principios muy poderosos para poder hacer frente a estos terroristas emocionales que en ocasiones llegan con la intención de impactar nuestra humanidad. Nuestro tanque emocional se encuentra quizá cabizbajo. Nosotros no estamos en las mejores condiciones para hacer frente a las situaciones de la vida, y aún así hay una fuerza interior que nos mueve, que nos capacita e inclusive que nos inspira a salir adelante de cada adversidad. Y es eso lo que vamos a estudiar en este gran personaje, que no solo lo escribió y lo dejó relatado en un libro, sino que es parte de su propia vida y de su propio tema de desarrollo. Como primer punto a analizar en esta historia de Viktor Frankl, creo que una de las cosas más desesperantes desde mi punto de vista es no saber lo que está sucediendo y desde luego no tener el control de nada. Y aún así tener que responder con la mejor actitud posible para hacer frente a esa adversidad. ¡Wow! Me fascinó realmente ver cómo, a pesar de no saber lo que estaba sucediendo con su mamá, ni con sus padres, ni con su hermano, prácticamente tuvo que mantenerse positivo y con esperanza en volver a verlos para poder blindarse emocionalmente de los tratos más inhumanos que yo he escuchado de algún relato testimonial. Creo que tener la capacidad de blindarte y responder con la mejor actitud ante los guardias que intentaban intimidar o doblegar la humanidad de Víctor, y no solo de él, sino de los otros rehenes, de los otros prisioneros, me pareció formidable, y creo que es una de las cosas que nosotros debemos aprender también a hacer en la vida. Quizá no hayamos sido nosotros rehenes o prisioneros de guerra, pero una de las formas de blindarnos a nosotros mismos es tener bien claro que no importa tú cómo me estés contestando, no importa tú cómo me estés tratando, tener siempre la madurez emocional y la inteligencia emocional de responder con mi mejor actitud. ¡Wow! O sea, nada, tienes que escuchar el libro para que veas a qué me refiero. Ese sería, digamos, el punto número 1, que siempre podemos elegir cómo responder sin importar cómo sea primero el primer trato, y creo que esa es una forma poderosa de blindarnos. El punto número 2 es que el sentido de la vida es más fuerte que el sufrimiento, el tener un porqué más grande. Él comenta también en la narración y en el libro que las personas que lograron salir con vida se debió a que tenían un sentido de propósito mayor. Pese a que no sabían cómo iban a estar las circunstancias afuera, pese a que quizá era una historia que le contaban todos los días a su mente para mantenerse fuertes aún y en los desafíos más difíciles, era simplemente la idea de visualizarse junto a su esposa, de visualizarse volviendo a casa, de visualizarse volviendo con sus hijos, volviendo con sus padres. A pesar de que afuera ya no hubiese esperanza,
ellos nunca perdieron la esperanza y era lo que los mantenía vivos. Por eso es que Víctor defiende en su trabajo, en su desarrollo, que el arma más poderosa para poder hacer frente a las adversidades es teniendo bien claro un sentido de significado, un sentido de dirección, de propósito. Y menciona que si esa joya, esa gema, ese núcleo se logra permanecer intacto a través de tu propia protección consciente en esa idea, vas a poder ser capaz de sobresalir ante cualquier circunstancia o cualquier adversidad. Porque en medio del dolor, en medio del hambre, en medio de la violencia, Víctor se aferró a la idea de volver a ver a su esposa. O sea, a mí se me hizo muy fuerte este mensaje. Cuando todo está perdido y de plano no tienes el control de las cosas, creo que tienes que aferrarte a una idea, ¿sabes? Es un punto maravilloso para poder hacer una reflexión acerca de la locura. Yo no entiendo cómo Víctor no perdió la cabeza, pero el aferrarte a una idea que ni siquiera es garantía, te hace ver y transitar las cosas de manera distinta. Me fascinó, me conmovió y realmente me conectó la idea de Frank, de que o sea, no tenía a su esposa cerca, no tenía a nadie cerca más que a los desconocidos que estaban en las mismas condiciones que él, pero él al hacerse a la idea de salir e inmediatamente ver a su esposa, era lo único que lo mantenía como con esa fuerza, ¿sabes? Con esa convicción de querer y de poder salir. Era su única esperanza, que hay algo más detrás de esto. Y creo que, wow, o sea, no hay palabras para poderlo describir. Simplemente creo que es verdad. Y a eso me refiero con la búsqueda del sentido. Cuando uno encuentra ese porqué que es más grande que tú mismo, no es que aprendes a conformarte, es que aprendes a ser agradecido con lo que tienes mientras te dispones a llegar a construir lo que deseas ver en un futuro. Son herramientas poderosas y no sé si estés listo para esta conversación, pero para que me comprendas, te recomiendo leer el libro o escucharlo en su versión de audio. Se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. El siguiente punto es que nadie está completamente roto mientras se mantengan esperanzas. Esto va a pasar. Nada de lo que te está sucediendo ahorita que te ha puesto de rodillas o te ha dejado fuera del camino, metafóricamente hablando, va a durar para siempre. Todo esto va a pasar. En algún punto tu historia va a cambiar. Vas a dar un giro. Pero, ¿qué necesitas para poder materializar eso, para poder llevarlo a cabo? Para manifestar algo, primero necesitas convencerte a ti mismo de que eso va a suceder. La mente puesta en un objetivo a largo plazo es lo único que te va a mantener cuerdo mientras crece ese gran árbol que te va a dar una sombra que siempre has soñado. Pero quedarte a esperar ahí a que las cosas sucedan mientras la vida pasa y no crece el árbol en el tiempo en que tú deseas, metafóricamente hablando, te va a volver loco. Tienes que ocupar tu tiempo, ocupar tu mente puesta en ese objetivo, pero sacar el máximo provecho del día a día mientras las cosas suceden. Es así como creo que Víctor Frank logró construir esa esperanza inmutable, logró permanecer inmutable pese a los malos tratos. Y metas, de verdad. El darte el tiempo de escribir metas, de bajar la visión que tienes de la vida, de cómo te gustaría vivir, en dónde y en qué quieres poner tu energía en el corto, en el mediano y en el largo plazo es fundamental para la construcción de la vida que deseas. Me parece que en algún punto del libro también lo menciona, Víctor se veía dando clases nuevamente, o sea, se veía publicando su libro. Imagínate, qué curioso. Él decía que a diferencia de Sigmund Freud, él decía que el ser humano se mueve en busca del sentido. Y Freud decía que el ser humano se mueve en busca del placer. Bueno, qué curioso que él pudo y tuvo las condiciones desfavorables, pero ideales para probar una hipótesis, donde él se mantuvo vivo y sobrevivió a los campos de concentración simplemente teniendo la idea de que hay algo más allá. Esto no lo es todo y por más que esté fragmentándose el entorno, mientras tengo claro qué es lo que quiero y a dónde deseo llegar, un sentido de propósito más grande, la esperanza se mantiene intacta, el corazón se mantiene fuerte. Y él lo pudo probar en su libro. Así que me pareció formidable que
A pesar de todo lo que estaba sucediendo alrededor, él nunca perdió la convicción de volver a dar clases, de volver a ver a su esposa, de publicar su libro, El hombre en busca de sentido, y así lo hizo. ¿Cómo se mantuvo él con esta perspectiva? Teniendo bien claras sus metas. O sea, yo creo que las metas sí condicionan tu destino, sí condicionan tu caminar. No es una teoría, de hecho es un experimento que se hace con los corredores de autos a gran velocidad. Se dice que cuando un corredor de autos pierde el enfoque de la carretera, digamos que ha habido experimentos inclusive donde hay personas que al perder el control del vehículo se enfocan en no chocar y al poner la vista en los muros de contención se dirigen automáticamente hacia los muros de contención. Y ha habido, de hecho también lo hizo Anthony Robbins y él lo pudo constatar, viene en el libro Despertando al Gigante Interior, donde él hace la prueba. Le costó más de 3 intentos, me parece, mantener la vista en la carretera, porque tu mente intenta protegerte, tus brazos automáticamente se contraen hacia tu pecho o a tu cabeza para tratar de mitigar el impacto, pero estás perdiendo la dirección de la carretera. Después de algunos intentos, lo que hacen los pilotos es que mantienen la vista puesta en la carretera, porque inconscientemente el vehículo se dirige a través de tus músculos y tus brazos puestos en el volante, tratan de mantener la trayectoria de la carretera. Pero son fracciones de segundo, la velocidad de reacción se hace de manera inconsciente. Por eso es que debemos tener bien claro el enfoque de hacia dónde vamos. Y eso lo logramos a través de las metas. Entonces, en medio del caos, en este supuesto de los pilotos de autos, que hacen que cuando van a chocar, cuando perdieron el control, uno de los ejercicios para mantenerse en curso y reducir el riesgo de un impacto catastrófico es mantén la vista en la carretera, mantén la vista en las líneas. Extrapolando esta idea quiere decir, no importa lo que suceda afuera, no importa que no tengas dinero, no importa que las circunstancias no sean las adecuadas, no importa que no tengas el conocimiento adecuado en este momento, no importa que no tengas los recursos, no importa que no tengas los contactos, mantente en el enfoque, mantente con el enfoque puesto en las metas. Si me explico, es lo que trato de decir. Eso garantizará que por más distracciones, aunque el entorno no sea ideal, aunque las condiciones no sean ideales, subconscientemente te vas a estar dirigiendo y vas a estar gravitando hacia la obtención de tus metas y tus objetivos. Es fascinante, pero mira, funciona, de verdad que funciona. Y creo que eso fue lo que ayudó también a Víctor mantenerse inmutable. El hacerse a la idea de que iba a volver a ver a su esposa aunque no había garantías, de que iba a publicar su libro aunque no había garantías, de que iba a regresar a dar clases aunque no había garantías. Dile eso a tu mente si estás pasando por un momento de dificultad. Nosotros no estamos en un campo de concentración, pero créeme que nos invaden los terroristas emocionales día tras día tras día. Más del 70% de nuestros pensamientos tienden a gravitar hacia las emociones negativas. Imagínate, con emociones negativas tomamos decisiones, la gran mayoría del tiempo, de manera inconsciente. Por eso es que es importante mantenernos blindados, tener bien claras las metas, porque si inconscientemente estoy transitando por la tormenta, la mejor forma es no perder la carretera, en el supuesto que estamos revisando ahorita del piloto de autos. Así que si alguna vez eres blanco de críticas, eres atacado emocionalmente, tal vez alguien intentó doblegar tu humanidad con algún comentario, con alguna crítica destructiva, mira, recíbelo. Creo que hay mucho que aprender de cada experiencia y no te lo tomes personal. Esto es fácil. Simplemente hay que comprender que las personas dan lo que son. Y en algún punto esas palabras nos pueden herir simplemente porque somos humanos. La experiencia no te define. Pudiste haber tenido un mal día, te pegó, no importa, llora lo que tengas que llorar, párate cuando estés listo y continúa tu vida. Ponte bien clara la meta de a dónde quieres llegar, pero no te avergüences de tus cicatrices. Yo desconfío de la gente que en realidad no tiene cicatrices. ¿Por qué? Porque cómo se mantuvieron tan intactas y llegaron hasta acá. Entonces, quiere decir que quizá nunca mantuvieron una batalla, quizá nunca libraron una batalla y no se arriesgaron, no se han atrevido a explorar los talentos que tienen. Quizá la vida la tienen resuelta, yo no lo sé. Pero creo que una persona
que sabe lo duro que es llegar o abrirse camino por la vida con sus propios medios, es una persona que no tiene tiempo para andar criticando a otros por el mínimo detalle, porque está enfocada haciendo su vida. Y si hay personas que tienen el tiempo de criticar a otras personas, es en realidad porque no tienen claro ni siquiera un concepto o una imagen, no han pintado todavía en el lienzo de la vida hacia dónde quieren llegar y tienen tiempo para andar tirando dardos a donde sea. Las personas que le batallan, que llevan cicatrices, que se han caído una y otra vez y están tratando de hacer la vida, no tienen tiempo de andar criticando a otros porque están pensando en cómo pueden hacerle para llegar a su meta. Y en el trayecto ayudan a otros que también están perdidos. Entonces, no te preocupes. El dardo perdido, la bala perdida que te dio a ti seguramente fue un intento de desacreditación. Pero transfórmalo en un impulso para poder inspirar a otras personas a través de tus dones y a través de tus talentos. Lo que trato de decirte con esto es que póstrate orgulloso aún y con tus cicatrices, porque es eso lo que te hace único. Imagínate que tuvieras que terminar la vida sin ninguna cicatriz. Significa entonces que no intentaste lo suficiente, que no te equivocaste lo suficiente. En mi conferencia de... creo que es la de el expediente principal. Yo invito y termino cerrando deseando a los alumnos muchas quiebras financieras. En serio, les digo, yo te deseo al menos que tengas una quiebra financiera. Deseo al menos que te quedes así en ceros, totalmente sin poder comer un taco, para que veas que no es tan malo. O sea, que siempre hay una persona con buena voluntad dispuesta a darte de un taco, ¿sabes? O sea, cuando te ha pasado eso, dices, no es tan malo. Que te traicionen feo y que digas, ¡ay! Para que aprendas el valor de un buen abrazo, ¿sabes? Y mucho más allá, que no desperdiciemos el tiempo en banalidades. En otras palabras, los invito a que tengan adversidad y que no teman caerse. Porque, ¿qué pasa después de la caída? Pues simplemente te levantas. No es fácil, desde luego, pero todo está acá. Todo está en la mente. Así que, jóvenes, espero que este mensaje les haya gustado. El episodio número 74 que llevó por nombre, ya no me acuerdo cómo se llamó. A ver ahorita cómo le ponemos. Deseo que tengas una fantástica semana llena de bendiciones. Y no te olvides que este jueves va a ser nuestro primer taller del miedo al emprendimiento. Si deseas cómo emprender tu propio negocio con las herramientas y con el acompañamiento de tu servidor y de Susana Tejeda, dale clic al enlace, mándame un mensaje y será un placer recibirte. Te veo pronto la próxima semana. Hasta pronto, muchas bendiciones.